cumplir años con salud, pues es algo que realmente a todos nos importa. Contamos con la suerte de tener a una médico geriatra, una mujer que lleva 32 años ejerciendo la medicina. Estudió la carrera en Madrid, estuvo trabajando un montón de años en el Hospital Reina Sofía, lleva 28 años trabajando con personas mayores, ha dirigido dos centros de ancianos, 2 residencias de ancianos grandes, un centro de día, una vivienda tutelada, siempre con personas mayores. Ahora actualmente está trabajando en el Hospital de Ciudad Real, está en urgencias. Y bueno, pues hoy la vamos a tener con nosotros pues, para hablar de algo tan importante como el tema de cumplir años con salud. Como veis, he puesto un fondo virtual donde se ven a 3 chicas con diferentes edades. La idea es esa, la idea es pasar las diferentes etapas de la vida, pero siempre con salud. Así que vamos a recibir a nuestra amiga y la doctora Dori Redondo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Iñaki. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar esta tarde en este evento donde podemos aclarar la importancia de cuidarse desde las edades iniciales de la vida para llegar, como tú bien has dicho, a cumplir años con calidad de vida, que es lo importante. No es tan importante cuánto voy a vivir, sino la calidad de vida que voy a tener en esos años que Dios me preste vida. Exactamente. Y la primera preguntita que te voy a decir es la siguiente. Cuando yo era un chaval, aquel que tenía 60 años ya era un anciano. Ahora que yo tengo 62, digo, coño, si yo me encuentro mejor que nunca. Entonces, es que, ¿cómo ha cambiado en 40 años, cómo ha cambiado esa perspectiva? Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ha pasado para que, bueno, pues igual hace unos años, una persona a partir de una cierta edad estaba como ya muy deteriorada en muchos aspectos, ahora parece que estamos un poquito mejor, pero también tocaremos otros aspectos que, curiosamente, en estos tiempos modernos estamos casi peor que antiguamente. Entonces, ¿cómo ves tú desde tu punto de vista, de tu experiencia, esa evolución en la salud y en el estado físico de las personas? Bueno, indudablemente hay, como siempre, muchos factores que influyen en este tema. Uno de ellos es que las mujeres antes pues se casaban jovencitas y eran multíparas, tenían muchísimos embarazos. No cuidaban tanto los hábitos alimenticios, sino simplemente pues comían lo que daba la tierra o lo que sus recursos económicos les permitían. Indudablemente los hábitos influían muchísimo, pasaban mucho tiempo, sobre todo los hombres, al sol trabajando horas en el campo, no era tanto un trabajo de oficina como puede ser actualmente y bueno, ahora ya con la pandemia de trabajo en casa, ¿no? Además, en ese tiempo pues no había tantos avances médicos como actualmente. Uno enferma de algo y enseguida hay un montón de métodos diagnósticos para saber qué le está sucediendo a la persona y poder actuar a niveles de alteraciones que se estén produciendo, pues desde un infarto agudo de miocardio, pues antes la gente si le daba un infarto ahí se quedaban y no había manera de llegar a un servicio médico rápido. Y bueno, pues a nivel físico no era tan importante y estético la vestimenta, pues las mujeres jóvenes con 45 o 49 años tenían un moño con una trenza ahí recogida como las falleras o un pañuelo a la cabeza, vestían de negro si se habían muerto algún familiar y se quedaban años por años vistiendo de negro. Entonces, a nivel estético tampoco había un factor importante que cuidar. Y bueno, se pueden sumar muchos más factores, pero fundamentalmente es los avances médicos los que han alargado o han promovido y los hábitos saludables que vivamos más años. Curiosamente, antes lo comentamos, todo lo que son las enfermedades neurodegenerativas, que igual antiguamente o no se diagnosticaban o no habían tanto, pero yo creo que en los últimos años han aumentado muchísimo, ¿no? Enfermedades como Alzheimer, Parkinson, todo ese tipo de enfermedades
tú que llevas tantos años practicando la medicina con personas mayores, ¿has notado también un aumento o es una cosa mía? No, no, no. Indudablemente hay enfermedades neurodegenerativas que ya o sea, hace 50 años o más se daban, como es el Parkinson, ¿no? Alguien tiene algún abuelo o bisabuelo que ha tenido Parkinson, pero no era en edades precoces como vemos actualmente, sino ya pues, de 60 años o 65. Y no sé si se diagnosticaba exactamente como Parkinson, pero sí se veía que tenían temblor o se iban encorvando poco a poco y estaban rígidos, o sea que eso existía. Pero actualmente, pues por ejemplo, hay muchas enfermedades más que antes, como pueden ser las enfermedades de esclerosis múltiple, la ELA, que es una enfermedad gravísima que mata muy rápidamente, que son enfermedades neurodegenerativas, y la enfermedad de Alzheimer. Tenemos enfermos de Alzheimer muy jóvenes, algunos no superan los 45 años, eso no se veía antes. Entonces, puede haber factores genéticos que estén influenciando este desarrollo de estas enfermedades, pero también los hábitos y cómo nos desenvolvemos en el día a día con nuestra alimentación, el ejercicio está muy involucrado en el padecimiento de este tipo de enfermedades. La psicosis también tiene mucho que ver con los hábitos que tenemos, y luego hablaremos de procesos inflamatorios crónicos que se van originando en nuestro organismo y que no nos damos cuenta porque no superan el umbral de malestar o de dolor para que digamos me estoy enfermando, pero indudablemente sabemos que la inflamación está muy asociada a hábitos nocivos de alimentación y de nutrición y a carencias sobre todo nutricionales, micronutricionales. Entonces es muy importante valorar que antiguamente existían menos enfermedades neurodegenerativas que actualmente, también porque la gente no llegaba a edades tan avanzadas, ¿no? Por lo que he dicho antes, porque ha mejorado mucho la medicina a nivel tecnológico y se hacen diagnósticos muy exhaustivos de los procesos de enfermedad. Y los hábitos alimenticios tienen muchísimo que ver en el desarrollo de este tipo de enfermedades, porque hay una inflamación crónica en muchos organismos, que es fruto de la ingesta masiva de harinas, de harinas procesadas, fundamentalmente por bollería, pastelería, harinas muy refinadas. Y bueno, pues eso nos va produciendo lo que se llama un síndrome metabólico, una permeabilidad en nuestros intestinos a través de la cual pasa mucha toxicidad y vamos enfermando a nivel neurológico. Evidentemente, yo desde hace mucho tiempo tengo varios artículos y varios libros que hablan exactamente de eso, de la inflamación silenciosa que se produce a veces y como tú bien dices, que casi no nos damos cuenta y que bueno, que nos afecta sobre todo al intestino, nos afecta a la microbiota, esas bacterias intestinales que tenemos, que es nuestro segundo cerebro. ¿En qué medida crees tú que tendríamos, o sea, qué hábitos tú crees que deberíamos de cambiar de nuestra dieta, de nuestras costumbres para reducir esa inflamación silenciosa, para reducir un poquito, para mejorar pues esa permeabilidad intestinal que comentas? No sé, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los factores más importantes para que las personas que nos están viendo digan, oye, pues estas cositas yo las puedo cambiar sin tener que hacer grandes esfuerzos y que se note esa mejoría, sobre todo a lo largo de los años? A ver, previamente diría que hay un agente estresor que es el que desencadena que la respuesta autoinmune esté continuamente trabajando y se vaya debilitando. Y al disminuir mucho nuestra inmunidad, nuestro organismo es más receptivo y más sensible a generar alteraciones tanto a nivel endocrino como a nivel inmune, y eso nos va afectando de una manera continuada y crónica.
Entonces, esos agentes estresores realmente es el sometimiento de los organismos pues, a una alimentación que está basada muchas veces en aceites que son nocivos para la salud y que van produciendo no tanto colesterol, que el colesterol circulante no sería nocivo para nosotros si no existiera la inflamación previa en un vaso sanguíneo. Y esa inflamación indudablemente la desencadenan mucho los hidratos de carbono que no mantienen una glucemia estable, continuada, como podría aportar una verdura o una legumbre, y que estamos continuamente ingiriendo pues harinas, el pan. Hay gente que come la base alimenticia y lo vemos a diario, gente hiperobesa que se comen una barra de pan o barra de pan y media. Más luego si por la mañana se meten un croissant con mermelada o margarina o mantequilla, pues todo eso el organismo sería un agente estresor que el organismo inicialmente combate perfectamente porque su sistema inmune está hábil para poderlo hacer y es óptimo, pero que con el paso del tiempo pues se va agotando y va disminuyendo la capacidad de afrontar ese estrés oxidativo, porque es un estrés oxidativo. Y luego en relación con la microbiota que tú me referías, pues es que indudablemente el 70% de nuestro sistema inmune está ahí, en nuestros intestinos. Si las bacterias intestinales que nosotros debemos tener adecuadamente, una microbiota apta, disminuye pues, por el uso exagerado de este tipo de alimentos que he dicho, o a veces ingesta de antibióticos por procesos infecciosos que no está indicado a veces tomarlos, se va destruyendo y nuestro intestino, que tiene una longitud inmensa, se vuelve muy permeable y a partir de ahí empiezan a pasar cantidades excesivas de tóxicos y de sustancias que están dañando lo que es nuestro sistema hormonal, que es el que regula definitivamente nuestro metabolismo, y finalmente lo que es la membrana de la célula y la membrana del núcleo. Y eso va dañándonos y lo que he dicho antes, como no sentimos nada, porque la inflamación inicialmente está por debajo del umbral de dolor y de malestar, pues al final tendremos lo que se llama un síndrome metabólico inflamatorio que va a disminuir la secreción de determinadas sustancias en nuestro organismo, como puede ser a nivel pancreático la insulina, o a nivel del tiroides. Sabemos que la obesidad produce la enfermedad de Hashimoto, un hipotiroidismo que va a requerir la ingesta de hormonas de forma externa, y entonces va dañándose el organismo sin darnos cuenta, fruto de esta inflamación crónica que estamos sufriendo. Entonces, lo que habría que preguntarnos es, ¿tú en algún momento te has sentido que estás inflamado? Porque si en algún momento sientes que estás inflamado, y eso el organismo lo nota pues porque hay o diarrea o estreñimiento, retención de líquidos a nivel sobre todo de miembros inferiores, pero si estás tumbado parece que te falta el aire, ¿no? Es como una botella, cuando la vuelcas, pues si tú vuelcas la botella, el líquido está abajo, pero si lo vuelcas aquí se va a los pulmones y el corazón. Entonces, todo este proceso de ingerir alimentos o hidratos de carbono ricos en harinas, uso de antibióticos o tóxicos que destruyen nuestra barrera intestinal y nuestras microbiota, pues al final acabamos enfermando. Entonces, lo que hoy no es un problema aparentemente de salud, finalmente se desencadena pues o una enfermedad cardiovascular, una enfermedad autoinmune como puede ser el lupus, la esclerosis, el pénfigo ampolloso, un montón, la psoriasis, que hay muchas personas, o las dermatitis, muchas personas que tienen dermatitis por la microbiota alterada. Entonces, es muy importante, además, a nivel de la permeabilidad intestinal,
la microbiota regula de dos maneras, a través de la ingesta de los hidratos de carbono y a través de la ingesta de las proteínas. Por eso es muy importante mantener la microbiota. Y nosotros ingiriendo prebióticos, como está en la fibra insoluble, podemos prevenir también este tipo de disminución de nuestra microbiota. Qué interesante, Dori, qué interesante. Entonces, en definitiva, ¿tú crees que la alimentación que hacemos, a veces la pérdida de nutrientes de muchas cosas que comemos, porque a veces uno no come lo que tiene que comer, pero es que a veces lo que uno come tampoco tiene lo que debería de tener? Ese es el gran problema a veces de la alimentación, ¿no? Igual antiguamente, pues en las huertas, los frutos, las verduras, las hortalizas tenían mucho más nutrientes que los que tienen ahora, ¿no? Y yo me imagino que tú a lo largo de los años te habrás dado cuenta de la importancia de esos, como antes comentaba, de esos micronutrientes, esas pequeñitas cositas que a algunos no le dan importancia, vitaminas, minerales, fitonutrientes, ácidos grasos, todo eso. ¿Qué parte tú crees que tiene de importancia en esa salud intestinal, en esa salud, en ese síndrome metabólico y en todo lo que tiene que ver un poquito con cumplir años con cierta alegría y con cierta ¿entiendes? Emoción de la buena? Muy interesante la pregunta, Iñaki, porque realmente hay muchos factores que influyen en la absorción de nuestros nutrientes a nivel intestinal. Primero tenemos que saber qué es lo que comemos, qué contiene lo que comemos, pero también tenemos que saber cómo cocinamos eso que comemos y dónde lo cocinamos, porque a veces estamos ingiriendo en la cocción o en el preparado de nuestros alimentos tóxicos, pues a través de las sartenes, de las cacerolas, el propio agua que ponemos para el cocinado, el hervido de la verdura, de la legumbre. Todo eso es muy importante, tenemos que saber qué es lo que estamos usando. Luego, muy importante también saber el terreno, dónde se cultiva, cómo están esos terrenos, están empobrecidos. Se sabe que actualmente no se da el tiempo suficiente al terreno para que se remineralice y pueda luego el cultivo que se está gestando tener las vitaminas y minerales que necesita nuestro organismo. Además, se recolecta antes de tiempo y ese fruto o esa verdura no acaba de terminar su proceso de formación para que luego nuestro organismo pueda absorber todas esas vitaminas y minerales que debiera tener. Entonces, tenemos que saber un montón de estos factores y ver qué comemos, qué cocinamos, dónde lo cocinamos, de dónde lo hemos comprado, si es ecológico, no es ecológico. O sea, todo eso influye. Hay bastantes estudios que dicen que las personas que llegan más longevas son aquellas que están más desnutridas. O sea, que la obesidad en sí es un factor de no longevidad. Deberíamos controlar los índices de masa corporal y valorar mucho en qué nivel estamos empezando a sobrepasar ese peso, por lo que he dicho antes, ¿no? Por la insuficiencia que acaba generándose en el páncreas para generar la insulina, que es la que baja los azúcares en exceso de nuestro torrente circulatorio. Entonces, muy importante saber que hay alimentos que son inductores o que favorecen nuestra longevidad. Y entre ellos está el tener una dieta rica y variada en frutas y verduras, pero muy importante los colores de estas frutas y verduras. Y como sabemos que si no son ecológicos están empobrecidos por esto que he dicho anteriormente, deberíamos, y hay muchos estudios y muchos médicos que también estamos de acuerdo, que debemos suplementar porque no es suficiente con la ingesta que hacemos. Y yo lo puedo confirmar porque lo que hablabas antes, ¿no? En mis propios centros geriátricos yo pude comprobar cómo personas mayores que estaban bastante deterioradas, dependientes y en mal estado, cuando se les suplementó con proteína, con vitaminas y minerales, mejoraron
incluso pues las familias se sorprendían, ¿no? ¿Qué le estás dando ahora a mi padre que le vemos mejor cada día? Yo misma pues creo que he superado el proceso del COVID gracias a que por el estrés quizá que tuve me bajaron las defensas, me bajó la inmunidad. De hecho, yo me hice una analítica y tenía los leucocitos cuando me enfermé muy bajos, tenía 3.500, no llegaba. Entonces, fruto de estar bien nutrida o suplementada, pues me ha ayudado a superar este proceso, más cada día el estrés que puede generar una urgencia, una consulta masiva, pues uno lo afronta ligero, pues porque nota que en su organismo y su mente está despejada porque tiene lo necesario que necesita para que las funciones y a nivel fisiológico y endocrinológico uno esté funcionando 100% o más óptimamente. Entonces, muy importante el saber lo que comemos, cómo lo comemos, tomar muchos antioxidantes. Los antioxidantes pues están en las frutas, las verduras, podemos tomar cúrcuma, jengibre, todo aquello que nos baje la inflamación del organismo va a estar en las frutas y verduras y en esto que he dicho. Entonces, muy importante que nos suplementemos porque es cierto que fruto de cómo se cultiva actualmente están carentes los alimentos y aunque creamos que estamos comiendo bien, nos faltan siempre alguna vitamina, algún mineral. Por ejemplo, la vitamina D, yo no sé si realmente será porque la gente utilice mucho fotoprotección o no lo sé, pero en un alto porcentaje está baja y en las personas mayores casi diría que un 90% la tienen baja. Y la vitamina D es un inmunorregulador, o sea que favorece que nuestro sistema inmune esté fortalecido, junto con el zinc y otros minerales. Pero es que además de intervenir en la regulación de la absorción del calcio y del fósforo, importante para nuestros huesos, y prevención de la osteoporosis, tiene ese papel inmunorregulador. Entonces, tener vitamina D por debajo de los niveles óptimos es un factor añadido a enfermar. Muy importante tomar, sí, micronutrientes o vitaminas y minerales que nos garanticen que son ecológicos o que se han gestado. Yo, por ejemplo, no sé si lo puedo decir, pero yo tomo una marca que creo que es lo mejor que me he podido encontrar en mi vida, Nutrilite, donde tengo la garantía 100% que estoy recibiendo vitaminas y minerales de altísima calidad, porque os voy a decir una cosa. Muestro, no sé si lo veis, esta cajita que se llama Neuralex. Esto lo recomiendan los neurólogos cuando hay procesos de deterioro cognitivo que se están generando inicialmente como preventivo, para que no vaya tan rápida la enfermedad, por ejemplo, de Alzheimer o cualquier deterioro cognitivo por falta de riego al cerebro. Entonces, si os leo lo que contiene, la información nutricional de esto que es químico es ácido fólico, vitamina D, vitamina B12, vitamina B6, DHA y EPA, que están en los omega 3. Y bueno, luego pone aquí las dosis que lleva y 2 cápsulas al día recomiendan. Esto es una química. Nutrilite tiene estos mismos vitaminas y minerales y omega 3 que tienen un efecto, por ejemplo, el omega 3 de aumento de una proteína que está a nivel cerebral y en la médula espinal, que es la realina, que interviene esa proteína en la formación y en el aumento de las conexiones neuronales. Entonces, señores, estamos dormidos. Yo estaba dormida hace unos años, ahora cada día estoy un poquito más despierta y más alerta. Y ojalá y pueda ayudar a otros a que despierten también. Pero yo prescindo de esto. Lo he traído porque me resulta curioso que ellos continuamente lo están recetando y yo no puedo recetar y recomendar Nutrilite en mi consulta, pero bueno, fuera lo hago. Entonces, muy importante saber lo que estamos tomando y si es químico, el organismo no lo va a recibir igual. Y que hay que suplementar
actualmente hay muchísimos estudios que indican que debe hacerse, puesto que lo que estamos comiendo está empobrecido. Qué bueno, Dori, qué bueno, qué buen ejemplo has puesto ahí. Efectivamente, yo te iba a preguntar sobre la vitamina D. Yo cada día recibo, porque estoy suscrito a varias publicaciones científicas, y lo de la vitamina D es una pasada. Día a día se descubren más y más y más cosas. Las tasas, como has dicho tú, las bajísimas tasas de vitamina D en el cuerpo que tenemos todos los seres humanos. Solo se activa con el sol, pero claro, solo se activa con el sol del mediodía. El sol del mediodía que te tiene que pegar 20 minutos y sin protección solar, imagínate. Entonces, claro, no es fácil, por eso es la importancia. Yo tomo todos los días mis comprimidos de vitamina D natural, y esa es la diferencia, lo que tú decías, de dónde se habrán sacado los principios activos de ese medicamento, a saber. Lo que tú tomas y lo que yo tomo, sabemos de dónde viene, que es de la naturaleza, y que todo lo que estamos tomando ha formado parte de un tejido vivo, que es la gran diferencia, ¿no? Vamos a abrir un poquitín el turno de preguntas y vamos a empezar porque ya tenemos 3 preguntitas. La primera nos las hace Pepi, tiene que ver con lo que comentabas al principio. Entonces, las harinas de arroz, de maíz, etcétera, procesadas, ¿nos perjudican también a los celíacos? Indudablemente que sí. A ver, proteínas en las harinas, en los cereales, diríamos, hay muchos tipos de cereales, varía la carga genética de unas a otras, pero por supuesto que depende del grado de celiaquía que tenga, porque no todas las personas tienen el mismo grado de celiaquía, pero en general están contraindicadas, porque tú, ese agente estresor que inicialmente a lo mejor ni siquiera eres celíaco puro, sino que tienes una cierta intolerancia a ese agente estresor, con el tiempo, si sigues insistiendo en ingerirlo, tu organismo se va a ir sensibilizando por ese mecanismo que he dicho, ¿no? El agente estresor va produciendo una respuesta inmune continuada que acaba agotando ese sistema, y llega un momento en que los linfocitos te dicen: aquí estoy yo, y te estás dañando el intestino, no solamente el celíaco, sino también por las colitis ulcerosas y tantos problemas intestinales que hay, ¿no? Y muchas alergias y dermatitis atópicas asociadas a la ingesta de harina. Yo no creo que no se debieran tomar, aunque no fueras un celíaco puro. Muy bien. Otra preguntita que nos hace Álvaro. ¿Qué importancia tiene la salud física en nuestra salud mental? Totalmente. Bueno, Buena nosotros realmente, a ver, nos enfocamos mucho en lo físico. En lo físico es como el traje, ¿no? Aquí que llevamos puesto continuamente y que es muy importante. Pero hay otros factores que influyen en nuestra salud física, y es la salud mental y la salud emocional. Cuando yo en mi día a día, aparte de alimentarme bien, que me puedo alimentar bien y suplementarme, pero me permito el lujo de tener pensamientos negativos o emociones negativas con respecto a lo que me va sucediendo en el día a día, y me vuelvo muy reactivo, pues eso al final también daña mi salud física. Entonces, nosotros somos un completo, y estamos formados no solamente por lo que es nuestro organismo físico que vemos, sino también lo que pensamos, que no lo estamos viendo, pero que a veces el lenguaje corporal habla mucho de lo que estoy pensando o de lo que estoy sintiendo, pues eso también influye. Es muy importante controlar el pensamiento y nuestros sentimientos hacia lo que nos rodea y hacia las otras personas. Otra preguntita que nos hace Emiliano. ¿Por qué la mayoría de los médicos le dicen a sus pacientes que no es necesario que tomen complementos nutricionales? Bueno, los médicos realmente no nos hemos formado en nutrición. Dentro de nuestra formación integral, pues estudiamos asignaturas donde la nutrición es algo muy pequeñito, no le dedicamos mucho tiempo. De hecho, los médicos que actualmente saben mucho de nutrición se han formado externamente a la carrera de medicina. O sea que nosotros no recibimos esta formación.
y en general los médicos somos un poquito herméticos con respecto al tema o ingesta de las vitaminas porque, a ver, habitualmente las que existen en el mercado, pues en un alto porcentaje o las que pueden recomendar ellos son químicas, son de la farmacia. Y es cierto que una vitamina o un complejo vitamínico químico tomado continuadamente puede intoxicar nuestro organismo y puede haber o hacer tanto daño tener una hipervitaminosis como una hipovitaminosis. Entonces, por eso no la recomiendan y también a veces la asocian a que en el verano no se deben tomar o sí se deben tomar. Pero yo las vitaminas que tomo se pueden tomar todo el año y toda la vida porque son naturales, están hechas de fruta, de verdura y de plantas cultivadas en granjas ecológicas que no llevan ni pesticidas ni tóxicos que dañen el organismo. Pero claro, yo tampoco voy a recomendarle a nadie que se tome un hidroxil B1, B6, B12 de forma continuada, aunque los traumatólogos, sin hacer analíticas de vitaminas, pues cuando hay una neuralgia del trigémino, o sea que duele la cara, o una ciática o un lumbago, recomiendan esta vitamina que lleva complejo B1, B6, B12, porque ellos sí saben que actúa sobre las terminaciones nerviosas y disminuye el umbral al dolor en esos procesos neuronales, pero no hacen analítica para ver. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues para guardarse en salud, dice, pues tómatelo 2 meses y a los 2 meses lo dejas y una pastilla diaria para no intoxicar el organismo. Pero tú puedes tomar un complejo B+, que lleva 9 vitaminas del complejo B, todos los días de tu vida te vas a encontrar muchísimo mejor, no vas a tener dolores y no pasa nada. Está hecho de alga espirulina, de liberación durante 8 horas. O sea que en el mercado, y nosotros tenemos la suerte de contar con una marca que funciona así. Sí, mira, yo precisamente tengo una anécdota, bueno, no yo, de Bego, de mi mujer. Antes de que nosotros tuviésemos Nutrilite, pues ya, bueno, ya nos preocupaba ese tema y empezó ella a tomar vitamina E de farmacia. No voy a decir la marca, pero la vitamina E sintética, el extracto de DL-alfa-tocoferol. Y bueno, iba tomando a diario hasta que un día la encuentro con una reacción alérgica, pero la tenemos que llevar al hospital y efectivamente reacción alérgica de esa vitamina E sintética, que cuando el médico preguntaba ¿qué has tomado? ¿Qué has tomado? ¿Qué has tomado? Porque, y salió esa, pegó un juramento el médico, otra vez la porquería esta, y dijo el nombre. Claro, es una vitamina E sintética. La nuestra, que es natural, ha habido casos, nos ha dado casos, hemos conocido, como es una pastillita en forma de triangular y que la puedes masticar y que sabe muy rico. Yo recuerdo hace unos años que un niño en Madrid se comió el bote entero porque pensaba que era un claro, el padre asustado le llevó al niño con el bote al hospital y cuando los médicos dijeron no se preocupe, va a estar orinando vitamina E, pero no tiene ningún problema porque esto es 100% natural. Entonces, esa es la gran diferencia. No son vitaminas que es alimento. A mí muchas veces me preguntan, oye, ¿cuánto tiempo tengo que estar tomando las vitaminas? Yo digo mientras comas. El día que dejes de comer, pues deja de tomarlas. Pero mientras sigas comiendo... Así es, pero mira, en esto que estás diciendo de la vitamina E, es cierto también que los otorrinos utilizan mucho la usina A, ausina E, a altas dosis, la usina A, que es el multicaroteno, la vitamina A, pero que igualmente la utilizan a altas dosis pues cuando hay procesos inflamatorios de la garganta o los oftalmólogos para el tema de degeneración de la vista. Y bueno, ahí tampoco hacen ellos estudios de vitaminas para saber si, pero saben que algo funciona, pero tampoco las pueden poner continuamente porque se intoxica la gente con ellas. Exacto. Nos siguen preguntando, ¿qué complementos nutricionales serían buenos para el tiroides? Bueno, realmente para el tiroides, lo que yo he dicho, o sea, lo que hay que evitar es tener esa inflamación que he dicho en el organismo, no usando harinas procesadas. Se puede utilizar avena, otro tipo, el trigo sarraceno.
porque si tú produces una alteración a nivel de tu tiroides, te tienes que suplementar. Si es un hipotiroidismo, te tienes que suplementar con la hormona. Y si es un hipertiroidismo, con otra sustancia que disminuya la hiperfuncionalidad del tiroides. Entonces, en Nutrilite lo que hay que hacer es tomar nutrientes que lo que hacen es beneficiar en generar tu metabolismo y tu sistema hormonal, pero que es una nutrición íntegra, o sea, es nutrición pura y dura, no son fármacos. Entonces, específico para el tiroides, pues tienes que tomar, si tienes un hipotiroidismo, eutirosis, si tienes un hipertiroidismo, pues otro tipo de hormona que te lo ralentice. Digo por no meter muchos términos médicos. Sí, para no asustar. Nos comenta Carmen, ¿cómo sabes si tengo intestino permeable y qué se recomienda? ¿Qué recomendarías? Pues muy buena pregunta, buenísima. Si uno tiene alteraciones intestinales del tipo, ahora tengo cuadros de diarrea, pero luego tengo estreñimiento, pero además estoy como muy hinchada, tengo flatulencia, eructos, sensación de haber comido un toro, una vaca, probablemente tu flora intestinal no está bien, no está bien. Entonces, ¿cómo puedes mejorar tu flora intestinal? Tomando un prebiótico, un probiótico, lo que he dicho antes, el prebiótico, en Nutrilite también una fibra que es prebiótica, pues tomando un sobrecito de esos al día se mejora la flora intestinal. De hecho, a nivel médico, nosotros cuando damos o valoramos que el paciente está enfermo o ha hecho un abuso de antibióticos, le recomendamos probióticos. Lo mejor es buscar también una marca que te garantice la ingesta de los prebióticos y probióticos que sea natural, como es la marca Nutrilite. Curiosamente, Dori, en poquito tiempo, en julio, vamos a empezar a tener probióticos, que eso va a ser una maravilla. Yo los había traído de Estados Unidos, pero los nuevos que vienen son espectaculares porque van a venir un sobrecito y se puede tomar sin agua, con lo cual va a ser una maravilla. Y antes comentaba una persona en el chat, a ver si nuestra fibra es prebiótica. Sí, nuestra fibra tiene inulina. Inulina es uno de los mejores prebióticos. El prebiótico es el alimento del bichito, el alimento del probiótico. Sí, Nos preguntan por aquí. Que a nivel de alimentación, pues está en las legumbres y en las verduras, pero la fibra insoluble de Nutrilite es buenísima. Yo desde que la tomo, una diaria, el estreñimiento se me quitó. Otra preguntita. Tengo un tío de 80 años que fue operado de colon y ahora recientemente ha tenido problemas con el intestino, que se le bloqueaba o se le arrugaba hasta el punto que le han extirpado unos 20 centímetros de intestino. ¿Qué se podría recomendar que tome? A ver, estamos en lo mismo. Puede tomar cualquier nutriente de doble X, una buena proteína de Nutrilite y omega 3, que es antiinflamatorio. Genial. Eso es. Además, nuestra proteína, la proteína vegetal es una maravilla, ¿no? La digestibilidad que tiene, ¡buah!, no genera ningún tipo de rechazo, sí. La verdad que es espectacular. Nos comentan, para aumentar los niveles de hierro, ¿qué recomiendas? Toma hierro, ¿no? Y dejar de tomar café. Sí, tiene que tomar hierro, alcohol, que a veces no hemos hablado del alcohol, pero también produce mucha inflamación en el organismo. Pues nada, lo que tú has dicho es lo que hay que hacer. Para disminuir el cansancio crónico, nos pregunta Conchi. Pues mira, mucho complejo B, hidratación, porque es que hay muchas personas que no se están dando cuenta que están deshidratadas y dicen, pero bueno, si yo bebo agua, ¿y cuánta agua bebe usted? Pues 1 litro al día, pero vamos a ver, eso no es beber agua. Yo en mi proceso metabólico normal, como mínimo, aunque no bebiera nada, voy a perder 1 litro porque las células están ahí funcionando y generando agua y suciedad y voy a orinar 1 litro. Pues tengo que reponer ese más otro. Pero es verdad que está en función del peso que tenemos. Por ejemplo,
una persona que pesara 70 kilos debiera beber entre 2 litros y medio. Un niño no puede beber esa cantidad, pero un adulto de 70 kilos tiene que beber eso. Con lo cual yo recomiendo, lo primero que debíamos hacer, nada más levantarnos o dormir con una botellita como esta u otra parecida en la mesilla, bebernos 2 vasos mínimos de agua. Luego ya te duchas o haces lo que tengas que hacer y después desayunas. Y luego durante todo el día a chupitos, como si fuesen chupitos de licor, vamos dando sorbitos de agua que te mantienen la piel flexible, hidratada, las células en el organismo están continuamente detoxicándose porque estamos generando que se limpien continuamente. Evitamos enfermarnos porque si entran patógenos por alguna vía respiratoria o ótica, por donde sea que entre el patógeno, vamos a estar favoreciendo que se hinchen las células como globo y no penetren y se queden ahí con nosotros. Entonces, muy importante la hidratación. Y eso genera que disminuya el cansancio y un buen complejo B por la mañana. El complejo B activa y nos ayuda a estar enérgicos todo el día. Y este complejo B que he dicho antes que lleva algo espirulina se va liberando durante 8 horas a lo largo del día, con lo cual nos coge casi toda la jornada laboral más estresante o más intensa. Muy bien, Dori. A ver, seguimos las preguntas, que la gente está muy animada. ¿Qué puede tomar una persona celíaca? Bueno, pues prácticamente todo, ¿no? Que tiene ¿de qué? ¿De estos nutrientes? ¿O de qué? Sí. No, Lo que no tienes que tomar son harinas, eso. gluten, eso está claro, ¿no? A nivel de micronutrición y antioxidantes no están contraindicados los que de Nutrilite. Puede tomar lo que quiera, un doble X, frutas y vegetales, que le va a ayudar a que su intestino esté bien. La fibra que hemos dicho que aumenta, contribuye a la microbiota intestinal, con lo cual la barrera o permeabilidad intestinal va a disminuir y va a recibir menos toxicidad. Otra preguntita que nos ponían, que creo que lo hemos contestado antes, lo has contestado. Cuando hay vitaminas naturales no hace falta descansar, como con las químicas, ¿no? No, no es necesario porque eso es, a ver, como si tú 10 kilos de espinaca, ¿no? Sacas la esencia de la espinaca y generas 1 kilo de esencia de esa espinaca y es lo que estás tomando en el comprimido de secado. Es fruta y verdura, no es otro producto diferente. Y fruta y verdura que garantiza que estás tomando lo mejor, la esencia de esa verdura, de esa fruta. Seguimos con el consultorio a la doctora Dori. Para los síntomas de la menopausia, ¿sirven los nutrientes? Por supuesto que sí. Mira, el calcio, magnesio, vitamina D produce una mejora increíble en lo que es esas caloradas que sufrimos por el déficit de estrógenos. Tomar complejo B mejora también este síndrome menopáusico, pero más diría que incluso en el síndrome premenstrual también mejoran muchísimo los síntomas, porque en el síndrome premenstrual lo que hay también es una alteración en el metabolismo de los estrógenos que lo desencadena, y tener una nutrición o una micronutrición adecuada, como es el caso de estas vitaminas, pues mejora muchísimo el proceso. A lo mejor si tienes inicialmente muchos síntomas tienes que tomar más dosis que si tienes menos síntomas, pero con 2 cápsulas de calcio, magnesio con vitamina D y 1 o 2 de complejo B, mejora muchísimo. Otra preguntita, ¿qué puede ayudarnos, qué productos de Nutriel puede ayudar para el hígado graso? Bueno, para el hígado graso hay que dar mucho cardo mariano. La alcachofa también depura mucho y por supuesto no está tanto en que depure el hígado, sino
que tengo que evitar alimentos grasos, tengo que evitar, pues, por ejemplo, los quesos muy grasos están contraindicados. Tengo que evitar la ingesta de alcohol crónico, pues una copita de vino de vez en cuando no está mal, pero beber todos los días alcohol para el hígado nada bueno. Pues todo eso contribuye a que el hígado graso disminuya y el perímetro abdominal tiene que bajar, porque si hay mucho perímetro abdominal, seguro que hay un hígado graso. Y cuando hay obesidad también hay hígados grasos. Cuando las personas empiezan a bajar de peso, la grasa del hígado también se controla. Pero el hígado es un filtro, pero es que a veces la grasa también está alrededor del corazón y no permite que haya una buena diástole y sístole de la cavidad, o sea, del corazón. Entonces hay que evitar en general en el cuerpo. Muy bien, es la famosa grasa visceral, ¿no? La que nos rodea las vísceras por dentro y las presiones. Eso es muy importante también. Sí. Para la osteoporosis, ¿qué recomiendas? Bueno, pues para la osteoporosis, como hemos dicho, la vitamina D interviene en la regulación de la absorción del calcio y del fósforo. Entonces, hay que tomar vitamina D y hay que tomar calcio y fósforo. Y hay un complemento nutricional que es el calcio, magnesio, vitamina D, que lleva todo, porque el magnesio también está en relación con la absorción del calcio en el organismo. Yo tomaría, si hay osteoporosis, hasta 4 diarias. Sí, la verdad que funciona muy bien, ¿eh? Funciona muy bien, muy bien. Es un producto espectacular. Otra persona nos consulta para la ciática. Pues aquí altas dosis de omega 3 porque, como he dicho, es un potente antiinflamatorio. No tanto, a veces creemos que el omega 3 lo que reduce es el colesterol o las grasas de la sangre. No, es la inflamación que he dicho antes, ¿no? Entonces, si tú tienes una crisis aguda de ciática, ahora, en este momento, yo me tomaría 3 y 3 de omega 3 durante 24 horas o 48 y complejo B y el cuadro C de sí o sí. Efectivamente, es que yo doy fe porque me pasó a mí hace unos años, yo nunca jamás había tenido una ciática y no sabía ni lo que era. Y es la sensación de que me agaché, es como si alguien viene por la espalda y con un cuchillo te lo clava en el culo, directamente la nalga. Yo, alguien me ha metido un cuchillo y el cuchillo se queda dentro. De tal manera que es increíble, increíble, de verdad, es que solo el que lo ha pasado sabe lo que es. Yo recuerdo que tardaba como unos 20 minutos en darme vuelta en la cama. Y lo que tú has dicho, yo me puse hasta arriba de omega 3. Creo que tomé, no sé si 9 o 12 diarias, me tomaba 3 diarias también de complejo B y en 3, 4, 5 días bajó radicalmente el dolor. Luego tuvo una molestia, pero el dolor fuerte, yo creo que en 2 días, 2, 3 días bajó de golpe. Fue una cosa, una sensación horrible y de verdad que es muy, muy eficaz. A mí me pasó y os lo puedo contar porque lo he vivido. Me gustaría añadir algo más a esta pregunta. Realmente la ciática, la causa puede ser o una protusión o una contractura simplemente en la zona lumbosacra o una hernia que ya esté instaurada, que es el disco intervertebral que ya está protuido como en dedo de guante y pinza la raíz del nervio ciático. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, a ver, nuestro cuerpo se sostiene sobre la columna vertebral y nuestra columna vertebral tiene unas unas curvaturas que suelen ser fisiológicas o sobrecargas musculares generan lo que se llaman subluxaciones y entonces en vez de la columna estar ergonómicamente una encima de otra, una vértebra encima de otra, pues una está un poco para la derecha, otra un poco para la izquierda. Esos son lo que se llaman subluxaciones que comprimen las raíces de los nervios que salen entre una vértebra y otra. Y es muy importante en ese sentido el ejercicio físico, caminar diariamente o alguna actividad física que fortalezca lo que es la musculatura cérvico-dorsal y lumbar, con el fin de que cuando hagamos excesos con nuestra espalda no suframos estas subluxaciones que son
las que van a desencadenar una ciática o una lumbalgia, y que no está siempre asociada ni a protusión ni a hernia, ¿eh? Aunque la mayoría de la gente piensa que es así. Simplemente es que se ha desplazado un poquito la vértebra y ya te está tocando la raíz del nervio y por eso duele. También nos comentan, ¿y para las migrañas qué recomiendas? Bueno, pues lo mismo, la migraña es una inflamación de la pared de un vaso arterial. Entonces, el quitar la inflamación de la pared muscular o endotelial hace que fluya la sangre mejor y se va a quitar esa dolencia. Pues yo tomaría omega 3, lo que hemos dicho, complejo B y calcio y magnesio porque relaja la pared del vaso. Fantástico, Dori. Un par de preguntitas más tenemos. Para los vegetarianos, ¿cómo pueden sustituir el omega 3? Pues la chía tienen ahí y las semillas de lino. Sí. Pues nada, ahí pueden tomar. Ahí pueden tomar. Y luego tenemos un espectador anónimo que nos dice, ¿qué nutriente se puede tomar una persona que padece gastritis? Bueno, la gastritis hay que ver cuál es la causa, ¿no? A veces es producida por una bacteria a nivel intestinal que está ahí metida, que se llama Helicobacter pylori, y hay que saber si está esa bacteria para poderla erradicar y tratar. Entonces, si se descarta que esa gastritis no está asociada a la bacteria, sino que es una inflamación a veces provocada por alimentación que es un poquito irritativa de la mucosa, o incluso a veces el estrés también genera mucho ácido clorhídrico y también daña esa mucosa, pues lo importante es ver cuál es la causa, pero yo creo que una alimentación adecuada, sana, comer despacio y pequeñas cantidades y más frecuente mejora también esta dolencia. Hay un producto que la verdad que también funciona muy bien y es un Calcio poco... magnesio masticable. Eso es, exacto, el calcio magnesio El calcio masticable. magnesio masticable. Y otro producto que digo porque tengo casos de personas que les ha ido muy bien como protector gástrico es el concentrado de frutas y vegetales. Es una especie como de También. sustitutivo del omeprazol. Va muy bien, muy bien, muy bien en procesos gástricos y bueno, pues son productos que la experiencia a lo largo de los años hay gente que con esa problemática que lo están tomando y le está yendo de maravilla. Es un placer, Dori, cariño. Eres un espectáculo de mujer, sabes un montón y la verdad que da gusto escucharte porque... Nada, muy poquito, muy poquito. Yo fíjate si me siento que sé poquito, que muchas veces le digo a los pacientes, pero ¿cómo puede ser? Porque me dicen cosas que digo que llevo toda la vida estudiando esto y hay cosas que me las pierdo, que no me las sé, y ustedes saben tanto sin haberlo estudiado. La ignorancia es muy atrevida a veces. Así que pues ha sido un placer para mí también poder charlar con Dori. Para mí también, porque el hecho de tener que hablar para un colectivo, pues siempre te ayuda a ti a formarte un poquito más, y todo en la vida es eso, dar y recibir, dar y recibir. Pues nada, pues Mejorar muchísimas la gracias a salud. Dori, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer para mí. Hasta luego. Sí, muchas gracias.